Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. ¿CEU superíndice 3 ¿es tu UDN? Espero que genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos les interesa, y que además se ha estado dando mucho de copyright hablar en el mundo del espectáculo, sobre todo en lo que respecta a Kanyaman. Vamos a hablar sobre esas transformaciones físicas que a veces vemos en las celebridades, esos cambios de peso que parecen, a veces una montaña más menos a rusa. Y en concreto vamos a desmenuzar un poco este tema que involucra a Kanyaman, porque al parecer el asunto de engordar y adelgazar ya lo tiene un poco harto. Asu que prepun rense para un anu lisis sin pelos en la lengua. Antes de que empecemos, si eres nuevo por AQU, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, asu que siempre hay algo interesante que ver. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para Mu. Bien, ahora vamos a lo que nos compete. Kanyaman, un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y carisma, y por supuesto con su atractivo físico, no es ajeno a las fluctuaciones de peso. Y al parecer, esto lo tiene un poco fastidiado. Me encontré copyright con varios artículos y comentarios en redes sociales que dan a entender que el actor estuvo un poco cansado de tener que ajustar su cuerpo a las exigencias de cada papel. Y la verdad, ¿tu copyright no lo estará? Pensemos un momento en esto. Ser actor no es solo recitar luneas frente a una CEU Mara. Es una profesión superíndice 3N que exige una gran disciplina física y mental. Y a veces esa disciplina implica transformaciones corporales drásticas. Un dúo tienes que estar en forma con un cuerpo definido para interpretar a un guerrero o a un seductor, y al dúo siguiente necesitas ganar peso para encarnar a un personaje completamente diferente. Esto obviamente tiene un impacto en la salud. Imaginen el copyright ese que supone para el cuerpo tener que someterse a dietas extremas y regúmenes de ejercicio extenuantes para engordar o adelgazar en un corto periodo de tiempo. No es algo sostenible a largo plazo, y puede tener consecuencias negativas para la salud física y mental. El famoso efecto yo-yo no es solo un mito, es una realidad que muchos actores experimentan. Las dietas restrictivas, por ejemplo, pueden afectar el metabolismo, haciendo que sea muy difícil perder peso en el futuro y aumentando el riesgo de desarrollar trastornos alimentarios. Adicionalmente, la presión superíndice 3N constante para cambiar de peso puede generar ansiedad y depresión superíndice 3N. Y es que el mundo del espectáculo es asu. La apariencia física juega un papel fundamental, y a menudo se espera que los actores se ajusten a unos estándares de belleza muy exigentes. Esto genera una presión superíndice 3N enorme sobre ellos, que puede llevarlos a tomar decisiones poco saludables con tal de conseguir el papel deseado. No solo se trata de engordar o adelgazar, sino también copyright de mantener una piel perfecta, un cabello brillante y una imagen impecable en todo momento. Los paparazzis están siempre al acecho, listos para capturar cualquier imperfección superíndice 3N y convertirla en noticia. Esta vigilancia constante puede ser agotadora y afectar la autoestima de los actores. Ahora, volviendo a Kanyaman, es importante recordar que con diéresis copyright, él es un ser humano como todos nosotros. Tiene sus propias inseguridades, sus propios límites y sus propias opiniones sobre CEU superíndice 3 quiere llevar su carrera. Y si ha manifestado su frustración superíndice 3N con esta exigencia constante de cambiar su peso, es porque probablemente ha llegado a un punto en el que siente que ya no puede ese. Tal vez, después copyright ese de aún más menos de someter su cuerpo a estas transformaciones, ha llegado a la conclusión superíndice 3N de que su salud es ese importante que cualquier papel. O quizás simplemente cansado de que su talento se vea eclipsado por su apariencia física. Y la verdad, lo entiendo perfectamente. Copyright quiere estar constantemente preocupado por su peso, por las calorías que consume, por las horas que pasa en el gimnasio. Copyright quiere vivir con la presión superíndice 3N de tener que cumplir con las expectativas de los demás en lugar de sentirse CEU superíndice 3 modo y feliz con su propio cuerpo. Imaginen tener que rechazar invitaciones a cenas con amigos y familiares, tener que renunciar a sus comidas favoritas, tener que pasar horas interminables en el gimnasio, todo para cumplir con las exigencias de un papel. Es una vida muy sacrificada,
y no todos estén dispuestos a vivirla. Creo que es importante que como espectadores, seamos muy comprensivos con los actores. No podemos esperar que sean perfectos, que siempre luzcan impecables, que nunca tengan un mal día. Son personas que estén constantemente bajo el escrutinio público, y eso no es fácil de llevar. A menudo olvidamos que los actores son seres humanos con sentimientos, emociones y problemas como nosotros. Los vemos en la pantalla grande o en la televisión superíndice 3N, y los idealizamos, creyendo que tienen una vida perfecta y que nada les afecta. Pero la realidad es muy diferente. Los actores también copyright sufren de ansiedad, depresión superíndice 3N, inseguridades y problemas de autoestima. Y la presión superíndice 3N constante para cumplir con los estándares de belleza de la industria del entretenimiento puede exacerbar estos problemas. Y además de ese, creo que deberíamos empezar a cuestionar estos estándares de belleza tan estrictos que imperan en la industria del entretenimiento. ¿Por qué copyright un actor tiene que estar delgado para ser considerado atractivo? ¿Por qué copyright una actriz tiene que tener una figura perfecta para ser considerada talentosa? Creo que es hora de que empecemos a valorar a las personas por lo que son, por su talento, por su personalidad, por su capacidad para conectar con el público, y no solo por su apariencia física. Es hora de que celebremos la diversidad de cuerpos y formas, y de que dejemos de promover una imagen irreal y poco saludable de la belleza. Can Yaman es un actor talentoso, carismático y atractivo. Y no necesita cambiar su cuerpo para demostrarlo. Creo que deberíamos apoyarlo en su decisión superíndice 3N de priorizar su salud y su bienestar, y de no someterse a transformaciones físicas innecesarias. Su talento es innegable y su carisma lo ha convertido en un ídolo para muchos fans alrededor del mundo. No importa si es ese delgado o ese corpulento, su talento seguirá brillando. Es ese, creo que su actitud es admirable. Demostrando que no dispuesto a sacrificar su salud por complacer a los demás, y que dispuesto a luchar por lo que cree. Y eso es algo que deberíamos celebrar. En un mundo donde la imagen lo es todo, su valentía para priorizar su salud y su bienestar es un ejemplo a seguir. Enviando un mensaje claro y contundente, la salud es importante que la apariencia física. Creo que esta situación superíndice 3N con Can Yaman es un reflejo de un problema profundo que existe en la sociedad. Estamos obsesionados con la imagen, con la apariencia física, y nos olvidamos de lo que realmente importa, la salud, el bienestar, la felicidad. Desde pequeño más menos somos bombardeados con imágenes de cuerpos perfectos y estilos de vida glamorosos, lo que nos hace sentir inseguros y acomplejados con nuestros propios cuerpos. Y es importante que empecemos a cambiar esta mentalidad. Tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos tal y como somos, con nuestras imperfecciones, con nuestros defectos, con nuestras curvas. Tenemos que dejar de compararnos con los demás y centrarnos en ser la mejor versión superíndice 3N de nosotros mismos. Es un proceso que lleva tiempo y requiere mucho trabajo personal, pero vale la pena. Aprender a aceptarnos y amarnos a nosotros mismos es el primer paso para ser felices y tener una vida plena. Y esto no solo se aplica a los actores y a las celebridades. Se aplica a todos nosotros. Todos merecemos sentirnos superíndice 3 modos y felices con nuestro propio cuerpo, sin importar lo que digan los demás. No importa si somos altos o bajos, delgados o gordos, blancos o negros, todos somos hermosos a nuestra manera. Y todos merecemos ser tratados con respeto y dignidad. Creo que Can Yaman enviando un mensaje muy importante con su actitud. Diciendo que no dispuesto a dejarse manipular por los estándares de belleza de la industria del entretenimiento, y que va a priorizar su salud y su bienestar. Y eso es algo que todos deberíamos aprender. Su ejemplo puede inspirar a otros actores y actrices a tomar decisiones saludables y a priorizar su bienestar por encima de las exigencias de la industria. Al final del día, lo que realmente importa es ser feliz. Y la felicidad no depende de nuestro peso, de nuestra talla, o de nuestra apariencia física. Depende de nuestra actitud, de nuestra mentalidad, de nuestra capacidad para amarnos a nosotros mismos. La verdadera belleza reside en el interior, en nuestra personalidad, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad para conectar con los demás. Así que si eres actor o actriz, o si simplemente eres una persona que se siente presionada por los estándares de belleza de la sociedad, recuerda que no es ese solo.
Hay mucha gente que te apoya, que te entiende y que te anima a serte mismo. Busca apoyo en tus amigos, familiares y seres queridos. Rodu Copyright Ate de personas que te quieran y te acepten tal y como eres. Y recuerda que eres valioso, eres importante y eres hermoso, tal y como eres. No necesitas cambiar nada de ti para ser feliz. Solo necesitas amarte a ti mismo. La autoaceptación superíndice 3N es clave para la felicidad y el bienestar. En resumen, hemos hablado sobre la presión superíndice 3N que sienten los actores por cambiar su peso para adaptarse a los papeles, y en concreto, sobre la posible frustración superíndice 3N de que llaman con esta exigencia. Hemos reflexionado sobre los estándares de belleza de la industria del entretenimiento y sobre la importancia de priorizar la salud y el bienestar. Y hemos hablado sobre la importancia de amarnos a nosotros mismos tal y como somos. Hemos explorado las consecuencias negativas de las dietas extremas y los regúmenes de ejercicio extenuantes, y hemos destacado la importancia de promover una imagen saludable y realista de la belleza. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya hecho reflexionar un poco sobre este tema. Creo que es importante que sigamos hablando de estos temas para crear conciencia y promover un cambio en la sociedad. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los actores deberían tener la libertad de no cambiar su peso para los papeles? ¿Creen que los estándares de belleza de la industria del entretenimiento son demasiado estrictos? ¿Creen que la sociedad debería ser comprensiva con los actores y las celebridades? Du copyright geme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber su opinión superíndice 3N. Quiero crear un espacio seguro y abierto donde podamos compartir nuestras ideas y experiencias. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor du copyright le un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudará muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Cada like, cada comentario y cada suscripción superíndice 3N me motiva a seguir adelante y a traerles contenido de calidad que les resulte interesante y relevante. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. No olviden sonreír y ser felices. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, ámense a ustedes mismos tal y como son.